Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. En esta ocasión vamos a analizar un asunto que se está conmemorando. Precisamente se están cumpliendo 2 años de aquella jornada histórica en que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador a través de Morena, que ya lo saben hizo una coalición con algunos partidos, algunos de dudosa fiabilidad, y esta coalición se llamó Juntos Haremos Historia. Bueno, pues estamos entonces en un punto en que vamos a analizar qué tanta historia se está haciendo y si realmente tuvieran un poco que decir aquellos de la oposición, que ya lo saben, los llamo la intransigencia, y que todo el tiempo están tratando más que de criticar, pues atacar al gobierno para que se caiga. Supongo que a veces en una tonta idea de que tire la toalla y deje el poder para ellos, para que alguien que les guste llegue al poder, pero pues no hay manera de saber lo que quieren. Primero quisiera también, obviamente, o no quiero que se me olvide, agradecerles porque están teniendo muy buena respuesta a los videos. Afortunadamente están teniendo buenas vistas, están teniendo también buenos comentarios, muchos comentarios muy constructivos, sobre todo aportan información, me dan ánimos, y qué bueno que lo están haciendo porque, como les decía, lo que trato de hacer es no solo informar por informar, sino informarme yo para informarles a ustedes y de esta manera ejercer mi carrera. Como les decía, y a diferencia de a lo mejor muchos youtubers de izquierda, sin denostar por supuesto, sin demeritar, pues yo me di a la tarea o en su momento quise estudiar esto del periodismo, y entonces pues esta es una muy buena manera de ejercer el periodismo independiente, de ejercer, digamos, el género de opinión más que otra cosa. Entonces pues está teniendo una excelente acogida por parte de ustedes y creo que pues así seguiremos y en unos meses tal vez pues ya esté monetizando el canal, lo cual no me vendría mal porque pues después de todo es una actividad a la que se le invierte tiempo y esfuerzo también. Entonces pues realmente la remuneración tampoco sería algo descabellado para mí, sobre todo porque trato de poner mucha seriedad, porque si se fijan pues no es que se me ocurra hacer algo y luego comente una noticia que acabe de salir sin tener realmente todo el trasfondo bien estudiado, sino que pues hago el trabajo del periodista, que es indagar, que es documentarme. Alguna de la información afortunadamente pues ya cuento con ella, entonces por eso se me facilita pues reflexionar al respecto. Pero lo que trato de hacer es que si voy a informar algo sea de la manera más veraz y precisa posible, y también que no sea, digamos, con una opinión demasiado cargada hacia donde nos gusta que nos hablen, sino pues tratar de ser congruente, tratar de ser equilibrado. Y obviamente a la hora de hacer opinión, pues esto es un poco difícil, pero creo que ahí lo vamos logrando. Y si lo vamos logrando o si lo voy logrando es gracias a ustedes, por supuesto, porque si no me vieran o si no compartieran los videos o si no les gustaran, pues obviamente por muy periodista independiente que fuera, pues ya no estaría haciendo videos, la verdad. Pero pues afortunadamente el proyecto va creciendo y les digo, se debe a ustedes y les agradezco mucho. Y bueno, pues ahora sí tomamos este tema que, analizándolo detenidamente, creo que nos podemos dar cuenta que sí fue algo histórico. Recuerden esa jornada del 1 de julio del 2018. Les cuento cómo la viví yo. Fíjense que yo pues me enrolé como lo que llamaron defensor del voto. Ahorita les digo un poquito por qué me parecen curiosas estas nomenclaturas y que de todos modos van pegando por sí mismas, digamos, van pegando en automático. Pero bueno, entonces en esa ocasión tuve que ser defensor del voto. No creí que fuera tan difícil, que fuera tan demandante en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque pues se trataba de una elección más que yo siempre, cuando no estaba en la casilla, que el INE no me nominaba o bien no era yo parte de un movimiento así por parte de un partido político, yo me aparecía por ahí, iba de huelemoles, como se dice, por ahí entre las 6, 7 de la tarde o 8 de la noche, y ya nada más a ver los carteles pegados en las paredes para darme cuenta de quiénes habían ganado. Aquí en Nesa regularmente ya saben que gobierna el PRD. Y bueno, pues en esa ocasión pensé que iba a ser lo mismo, pero resultó que no. Creo que nos vimos rebasados.
en cuanto al número de votantes. A lo mejor no se rebasó el número de boletas que había en la casilla, pero sí fue un número considerablemente alto, de tal manera que terminamos ya el conteo de los votos, sin ninguna incidencia, por cierto, sin nada que reportar, ninguna polémica, ni tampoco nada que estar ahí discutiendo al momento. Terminamos, yo creo que como a la 1:30 de la mañana. A la 1:30 de la mañana. Toda la gente, obviamente, que estaba pues alrededor mío, me refiero a mis contactos, a mis familiares, amigos, pues obviamente todos estaban con Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho recuerdo que un amigo me llamó como unas 3 veces, cuando ya se sabía que había ganado López Obrador la elección, me llamó como unas 3 veces para decirme que fuéramos al Zócalo a festejar, porque de hecho él había ido al famoso cierre de campaña en el Estadio Azteca, aquel cierre de campaña, ya saben, en el que incluso algo inusitado y curioso de la campaña estuvo Belinda. Belinda, que tradicionalmente podríamos decir que es pues una fiel representante del bloque FIFI, y sin embargo salió con la sorpresa, traicionando probablemente a su línea dinástica, a todo su círculo. Salió con la sorpresa de que era pro AMLO. Y entonces, por cierto, hizo algo también que me pareció curioso, que siempre le pedían aquella canción de cuando era niña llamada El Sapito, que nunca la cantaba, se resistía a hacerlo, y lo hizo justo para ese cierre de campaña en el Estadio Azteca. Entonces, pues el ambiente estaba caldeadísimo, estaba tenso, pero había mucha euforia contenida, recuerdo yo. La gente como que estaba tratando de sacar todo, parecía, no sé, como que estaban a punto de gritar gol en cualquier momento, y pues me constó que la gente aquí en Nesa, sin necesariamente irse al Ángel de la Independencia o al Zócalo a festejar, aquí estuvo totalmente eufórica, aquí estuvo la gente pitando con los carros, con banderas, no solo de Morena, sino banderas de México, y pues todos muy contentos. Entonces esa jornada maratónica realmente, pues sí, de cierta manera fue inolvidable para mí, pero no tanto desde un aspecto de las emociones de esperanza, por ejemplo, de que la esperanza de México, o de que en efecto ganara Andrés Manuel, sino también del ambiente que se vivía entre la gente, de que muchos están anclados o siempre han estado anclados, pues ya nada más a la esperanza prácticamente. Y eso los que están politizados. Porque fíjense que también hay una franja bastante importante de personas que no están politizadas. Les platico que, por ejemplo, y ustedes se darán cuenta por ustedes mismos, obviamente, que el grueso de las visitas que tiene el canal, que se pueden revisar esas estadísticas, está tasado en una edad de entre los 35 y los 80 años más o menos. O sea, así está graficado. Entonces ahí vemos que realmente la gente grande, entre comillas, probablemente se politizó tarde y son ahora los más politizados. ¿A qué me refiero con que se politizó tarde? Porque mucha de esta gente, muchos de ustedes probablemente a lo mejor no eran tan conscientes de la política, a lo mejor no les preocupaba tanto, a lo mejor ya cuando se llegó a este hartazgo, a la masa crítica de toda esta bola de nieve de corrupción y de injusticia que estaba creciendo, entonces fue cuando les cayó el 20 y decidieron apoyar todo este movimiento de cambio. Pero yo no quiero ofender a nadie, pero apuesto a que cuando en los 80s o 90s estaban viendo pues las luchas o los mundiales o siempre en domingo o ventaneando, no quiero decir que todos, pero me refiero que a lo mejor nuestra prioridad no era la política, y yo me incluyo porque aunque pueda sonar ahora a muy periodista, a muy politizado y a muy consciente, pues obviamente que también fui un niño que creció viendo los programas de Televisa, las caricaturas, e incluso llegué a ver ese horror que era Big Brother. Llegué a ver igual todos los noticieros que ahora les llaman, bueno, que siempre han sido, pero ahora ya se sabe bien el término, chayoteros.
me informaba yo con esos noticieros, entonces pues tampoco me puedo espantar. Yo puedo contarme dentro de ustedes que crecimos de cierta forma, a lo mejor no aleccionados, pero sí un poquito adormilados por todo este aparato propagandístico, y en tiempos recientes pues ya florecimos, salimos como florecitas a la conciencia política, lo cual es digno de celebrarse. Entonces todos nosotros que ya estábamos bien metidos en la política, o al menos en la campaña, estábamos muy metidos con vigilar que las cosas salieran bien, pero no nada más en la elección, sino también en lo mediático, porque la gente estaba reaccionando en tiempo real a cualquier anomalía que veía con los candidatos, como por ejemplo con Mid o con Anaya, sus declaraciones, por ejemplo cuando Anaya fue a la Ibero, me parece, que lo entrevistó Jorge Ramos y que le hizo una entrevista pues más o menos aterciopelada, que le gritaban presidente estando ahí, pero también igual vimos que Andrés Manuel fue a la misma universidad y también salió entre vítores de presidente, presidente. Entonces pues cosas curiosas, se suscitaron muchísimas cosas, los debates tenían unas mediciones en tiempo real a través de redes sociales sobre la popularidad de los candidatos. Recuerdo que el primer debate fue un poquito fatídico para Andrés Manuel porque pues lo agarraron un poco en curva, pero en el segundo debate y con el ingenio y la picaresca que siempre lo ha caracterizado, pues supo salir adelante con esa frase de Ricky Riquín Canallín y también con ese gesto de voy a cuidar mi cartera cuando se le acercaba a Anaya. Muchas cosas curiosas de las que todo mundo estuvo al tanto y que, les digo, por fortuna, estábamos politizados en el momento histórico correcto, porque a lo mejor si hubiéramos estado politizados en los 90s, por ejemplo, que yo digo que a lo mejor sí, porque como ha dicho bien el presidente, pues no es demagogia decir que el pueblo no es tonto, es que realmente, aún con Siempre en Domingo, aún con el noticiero de Jacobo Zabludovsky, aún con estos programas nefastos que había en la televisión y con el ocultamiento sistemático de toda la información, aún con eso la gente estaba consciente y estaba politizada en cierto grado, no tan alto como ahora, pero sí estaba bastante politizada. Y entonces la diferencia es que no había medios para interactuar como ahora. No había internet, por ejemplo, y por supuesto que tampoco contábamos con aparatos para transmitir en tiempo real cualquier cosa que se nos ocurriera o cualquier denuncia. No existía nada de esto. Entonces, es lo que les decía yo a algunos amigos que celebraban esto de la llamada cuarta transformación. Les decía yo que somos afortunados por vivir este momento histórico porque muchas generaciones, tal vez politizadas, tal vez más versadas incluso, y soñadoras, murieron sin ver algo como lo que estamos viviendo ahorita. Y qué paradójico es que fíjense cómo ahora las personas más adultas son las más politizadas. Y en cambio, por ejemplo, si hacemos una comparación con el ambiente que se vivía en el 68, pues los jóvenes eran los politizados y no tenían credibilidad ante los adultos, ante la gente que los consideraba revoltosos, que los consideraba hippies, los consideraba comunistas, vendepatrias, así se les llamaba, o así les decían, les gritaban vendepatrias. Entonces, ahora es paradójico. En esos momentos la gente estaba pues muy metida con la cultura popular y muy confiada de lo que dijeran el gobierno y los noticieros. Y ahora la gente que en ese momento, esa franja de edad, me refiero a los más jóvenes, estuvo totalmente politizada y consciente, ahora fíjense que está metida en el ocio de la famosa cultura pop. Ya no la cultura popular mexicana, sino ese amasijo de cosas gringas con un toque de folclore mexicano que hay en las redes sociales y por supuesto esa dependencia de los contenidos extranjeros como las series o como las películas. Y eso no me espanta, digamos, pues a mí también me gusta la música extranjera, pero estos productos de la famosa cultura pop
considero que cumplen una función bastante importante como distractores, porque mucha gente que sabe muchísimo de Marvel, que sabe muchísimo de DC Comics, que sabe muchísimo de series y que siempre tiene una buena serie para recomendar, no sabe nada de política, nada, nada. Dicen estar desencantados y dicen que todos los políticos son iguales, pero es que les apuesto que no han abierto ninguna página de política o no han abierto nunca, por ejemplo, un portal como La Jornada, no sé, como el del Chato Astillero, como Aristegui, no se han metido a un video de estos o por ejemplo al canal de Sin Censura o por ejemplo, no sé, con el Chapucero, con Carlos Federico, con tanta gente que está haciendo tantas cosas en cuanto a la divulgación amable de la política, porque realmente no estamos hablando de personas que salgan trajeadas en una mesa de debate, como les decía yo, con términos elevados y que estén hablando solo entre sí de cosas que el grueso de la gente no entiende. No, hay gente muy, muy populachera y que no se malentienda esto, sino me refiero a que es gente muy cercana al pueblo, que les puede explicar las cosas de política con los términos que todo mundo puede entender. Yo apuesto a lo mejor por un lenguaje un poquito más elevado, pero trato de tomarme el tiempo siempre para explicar los términos que puedan no entenderse, porque creo que esto tiene que ser un poquito más pedagógico también para que vayamos subiendo un poquito de escalón, ¿no? En cuanto a la politización o a la educación política. Pero vean cómo ahora los jóvenes son los que están no desencantados de la política. No están desencantados porque tampoco han estado politizados alguna vez. El desencanto es aquello a lo que se llega después de haber estado metido en la política y luego haber sido decepcionado probablemente. Pero ellos directamente le hacen ascos a la política porque les parece algo aburrido y porque también están en un enorme egoísmo. Porque digamos que los jóvenes politizados del 68, por ejemplo, de los 70s, todas estas generaciones de soñadores estaban buscando el bien común, pero ahora, a través de la tecnología y el entretenimiento, en tiempo real y 24/7, pues lamentablemente muchas personas, muchos jóvenes, mucha gente también de mi edad, por supuesto, los famosos godines, solo están buscando el beneficio personal. O bien están buscando simplemente escapar por un ratito de una realidad opresora de jornadas de trabajo extenuantes, bastante monótonas y aparte siempre bajo presión. Entonces observen que estamos en un panorama muy raro en el que en efecto sí ganó Andrés Manuel por una mayoría aplastante, pero es preocupante que a lo mejor cuando la generación de ustedes o la mía se vaya, los que queden van a votar por quien les digan, porque están desinformados, porque están despolitizados y porque si a ellos les dicen mañana que Tony Stark, el personaje de los Vengadores, se está postulando para presidente, pues ellos empiezan a hacer campaña por él y van a votar por él en las urnas. Así de absurdo se está volviendo el mundo en algunos estratos en estos momentos. Ustedes son personas que están consumiendo política, información sobre política, que les gusta también el salseo de las declaraciones, les gusta pues también lo sabroso que se pone esto, les gusta por ejemplo regodearse con los ridículos de Gilberto Lozano, les gusta que les contestemos macizo, sabroso a personas tan nefastas como Calderón, Fox o Javier Lozano, pero todo esto pasa de noche para aquellos que están metidos en el entretenimiento de la cultura pop. Creo que el gran reto que tenemos los que estamos politizados es sembrar la semilla de la conciencia política y la conciencia social en estas generaciones, porque si no, unos años después, todos ellos que van a estar dominando la sociedad con su mayor poder adquisitivo, siendo ellos jefes de familia algunos, porque muchos otros pues dicen que no van a tener hijos que porque los hijos estorban, y ellos van a ser los que decidan, los que tomen las grandes decisiones del país. ¿Y qué va a pasar? No sabemos. Por eso yo creo que lo que se puede hacer ahora es no solo disfrutar el momento, no solo ese famoso carpe diem, sino también sentar las bases para que esto perdure, para que sí sea una verdadera
Cuarta Transformación. Y me refiero ahora a lo de Cuarta Transformación y a lo de defensores del voto, porque fíjense cómo es curioso. Fíjense cómo está obviamente diciendo Andrés Manuel que la Cuarta Transformación, y podrían renegar de este término los de la intransigencia, pero sin embargo ellos también le llaman la Cuarta Transformación. También le llaman la 4T. O sea que vean lo contundente que es la comunicación de Andrés Manuel. O sea, sabe venderse muy bien, sabe hacer muy buen branding, o sea, posicionar su marca, dejar su sello y que toda la gente hable de lo que él quiere. Y de hecho así está sucediendo. Hasta los que no lo quieren hablan justo de lo que a él le place. Y esto no quiere decir que sea un tirano, no quiere decir que sea un dictador, así lo quieren pintar. Yo considero que la democracia no peligra para nada en México y que creo que ahora la estamos por fin disfrutando un poquito. Ya saben que democracia es poder del pueblo, ¿no? Es de raíz griega, es de demos y kratos, es el poder del pueblo. Entonces, pues ahorita la estamos viviendo y ejerciendo. Y aparte hay una cosa también muy curiosa. Cuando en la carrera de periodismo llevé la materia de teoría política o algo así, ya no recuerdo, el chiste es que me enseñaron un poco sobre política, pues vimos algo que me pareció curioso. Si se fijan, la gente de la derecha, la gente de la intransigencia, defiende algo llamado el Estado de Derecho, que es básicamente pues un estado de las cosas, un estado del cumplimiento de la Constitución en el que los derechos del ciudadano que ejerce su facultad de elección en el voto, pues se vean siempre respetados, se vean siempre amparados por las famosas instituciones. Acuérdense que dicen que Andrés Manuel quiere destruir las instituciones, pero lo que pasa es que Andrés Manuel más bien quiere limpiarlas. Creo que ustedes ya estarán al tanto de eso. Por ejemplo, esa discusión tan mañosa de que el INE peligra, pues no es cierto. Lo que pasa es que el INE claramente se ha llegado a inclinar por otras personas, lo cual no debería ser, como sucedió, por ejemplo, en el 2006 con Calderón, con todo ese conteo medio truculento de los votos, ocultación también de las boletas, el no acceder a que se hiciera el conteo de voto por voto, casilla por casilla. Entonces el INE tiene su historia de que a pesar de que nació como un esfuerzo totalmente ciudadano, integrado por intelectuales, por miembros de la sociedad civil, pues se fue un poquito pervirtiendo lo que era el famoso Instituto Federal Electoral, que luego pasó a ser el Instituto Nacional Electoral, se fue pervirtiendo. Y por eso es que Andrés Manuel pues sabe que realmente es peligroso tener a un juez cargado hacia uno de los lados. Pero, en fin, esto de que las instituciones peligran y de que el Estado de Derecho peligra, siempre nos lo están diciendo, pero fíjense que realmente algo mejor que el Estado de Derecho, algo mucho más arriba que esto, es el estado de ciudadanía. Porque cuando estamos en un estado de derecho, digamos que solo se contempla que estén las instituciones ahí velando por nosotros cuando nosotros estamos ejerciendo el voto. O sea, ejercemos el voto, nos salimos totalmente del escenario y entonces vienen las instituciones a hacer su danza, a hacer su show para que esos derechos por los que nosotros propugnamos al emitir nuestro voto, pues se vean un poquito cuidados. Pero después del Estado de Derecho viene la ciudadanía. Y cuando uno es verdaderamente ciudadano, que estas son cosas que también vienen de la Grecia antigua, por cierto, cuando uno es ciudadano, no solo está influyendo en las decisiones de los gobernantes al momento del voto, sino que también existen otras figuras legales o democráticas como el plebiscito, por ejemplo, o el referéndum. Esto que precisamente Andrés Manuel nos propone como la revocación de mandato. O sea que, ¿cómo va a estar la democracia y cómo va a estar el Estado de Derecho en peligro si el propio presidente nos está dando la facultad de someter a escrutinio su gobierno, de que si no nos gusta lo podemos quitar constitucionalmente? O sea, quiere que esto quede en la Constitución, la revocación de mandato. Entonces vean cómo
estas cosas que va diciendo esta gente, pues se caen por sí mismas. Y ahora bien, no quiere decir todo esto que el gobierno de Andrés Manuel sea infalible y que no haya cometido errores y que no haya asignaturas pendientes. Pero por supuesto que las hay. A veces a la gente que dice mucho, mi presidente, que dice nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí, sí está bien, pero a veces a esta gente no le gusta que se digan las cosas que están pendientes, las asignaturas pendientes, pero las hay. Se tiene que resolver lo del narcotráfico. Obviamente la pandemia nos tiene a lo mejor un poquito maniatados, pero también la economía tiene que despegar y pues para esto también hay que quitarse, yo creo que de una manera más contundente de encima, todos estos obstáculos que está poniendo la intransigencia para que no se hagan las grandes inversiones y los grandes proyectos que van a dar a mucha gente una mejor vida prácticamente, y no solo al momento, sino por generaciones. Hay también otros sectores que no son de la intransigencia, no son de la oposición, les digo, pero no se ganan el nombre, y que son, por ejemplo, los que eran los rojillos de antes, muchas personas que eran los antiguos rojillos que escuchaban a lo mejor música folclórica o de protesta, o por ejemplo que estaban un poco más metidos en la cosmogonía prehispánica o bien con el marxismo. Pues mucha de esta gente tampoco abona mucho porque están como críticos, sí, pero a veces su crítica es sospechosamente parecida a la de la intransigencia. Y no porque se pongan de acuerdo, sino que muchas veces parte, pues a lo mejor de la soberbia. Porque fíjense, esta franja que se le conoce como hipiteca, que dice ser nihilista, o sea que están totalmente por una filosofía del desencanto, de que no vamos hacia ningún lado en general en la vida. Entonces, pues ellos son lectores de Michel Foucault, de Charles Bukowski y también consumidores un poquito de esta parafernalia de la posmodernidad que también se ve reflejada en series como Bandersnatch, como Black Mirror, que ponen de manifiesto un poquito las teorías del filósofo Zygmunt Bauman, que es básicamente uno de los grandes ideólogos de las teorías de la modernidad líquida, por ejemplo, que él es quien la inventó básicamente, y que tienen que ver con una sociedad en la que todo está en decadencia y que a falta de un nuevo orden de ideas o un nuevo orden de lo humano, pues ya todos estamos viviendo una vida sin sentido, y que esto se ve mucho más reflejado en el uso excesivo de la tecnología. Pues esta franja de jóvenes están también igual no desencantados, sino más bien muy en lo suyo, muy despolitizados también, pero por este sentido de soberbia, de sentir que a lo mejor ellos están por encima de personas que votarían por Andrés Manuel llenas de esperanza. Y pues obviamente tampoco abonan mucho, les digo, porque por ejemplo, alguna de estas personas puede salir a criticar desde su trinchera nihilista a Andrés Manuel y no faltaría el Felipe Calderón o el Fox que saliera en Twitter a decirles valientes. Así que pues aquí está el mensaje nada más de esta disertación: definirse o morir, definirse o dejar el país en manos de no sabemos qué. Por eso es que el triunfo que conseguimos o que se consiguió por parte de todo el pueblo de México, pues es muy importante y se debe de celebrar, pero con mesura, porque les digo que sí tenemos muchas asignaturas pendientes. Mucho por hacer tiene el gobierno y nosotros también como sociedad, pero creo que estamos en el mejor camino porque estamos politizados, estamos mucho más unidos, somos más humanos, somos más humanistas también, y no necesitamos ser, les digo, el rojillo de antes, no necesitamos estar en las librerías de viejo o en los cafés o yo presentarme con un gato aquí en las piernas o con el quíntuple de libros detrás de mí. No necesitamos tener todo eso porque pues tenemos conciencia política, que eso es lo que muchos no tenían desde antes, y no tenemos la soberbia de estos antiguos rojillos. Estamos en el momento preciso y perfecto, y me refiero también al uso de la tecnología y a la difusión y la circulación de las ideas, para que podamos seguir adelante con este movimiento y podamos abonar muchísimo al país.
Y entonces, para nuestro momento musical, pues aquí está una canción que en esta ocasión sí le hice a Andrés Manuel, un pequeño homenaje, y que por cierto ahora es en piano. Ahí se la mandan a Javier Lozano precisamente para que no se las dé de que es el único pianista que hay en este mundillo de la política. Entonces, sin más, aquí va la canción y por supuesto, suscríbanse, denle like y activen la campanita para recibir notificaciones. Sin más entonces, aquí va esta oda a Andrés Manuel y les digo, se la mandan a Javier Lozano. Han pasado ahora 2 años ya de una muy peculiar elección en que el régimen de los bandidos todos sus privilegios perdió. Él es muy peligroso, solían decir, pues en Cuba nos va a convertir. Resultó que mordieron el polvo y eso no lo pueden digerir. Oh, la, la, li, li, la, la. La, 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 li, li, la, la, la. Vamos muy bien, López Obrador, duro con la corrupción. Te ganaste el cariño del pueblo y haces trizas a la oposición.